Ah, perfecto. Bueno, ya en menos de un minuto vamos a iniciar. 6:05. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del Grupo de Interés Cultural de Sesimín, la número 168, con programación para el martes 4 de julio a las 6 p.m. Manejo de malformaciones cráneofaciales, experiencia de 17 años del doctor Jaime Jiménez y con la moderación de la doctora Claudia Bonilla. ¿Quién es el doctor Jaime Andrés Jiménez Álvarez? Él estudió odontología en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y posteriormente hizo su posgrado en cirugía oral y maxilofacial en la Universidad del Bosque en Bogotá. Jaime es miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Buco-Maxilofacial, miembro de la International Association of Oral and Maxillofacial Surgery, miembro y faculty de la AO Foundation, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, ADMES, miembro de la Asociación Latinoamericana de Malformaciones Cráneofaciales. Jaime es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial durante los periodos 2009 al 2011, del 2011 al 2013 y del 2013 al 2015. En su actividad laboral, práctica privada en la Unidad Médica Sesimín, cirujano oral y maxilofacial y coordinador académico del Instituto de Ortopedia Infantil Rubel y en Teletón, cirujano oral y maxilofacial en la Clínica Reina Sofía, cirujano oral y maxilofacial en la Clínica Pediátrica Colsanitas, también en la del Country, y Jaime es docente de posgrado de cirugía maxilofacial en la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, y docente de Vanderbilt University en Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos. Además de esta hoja de vida brillante, Jaime es un gran ser humano y un excelente amigo con quien tenemos una estrecha relación de trabajo desde hace muchos años en Sesimín. Quien nos va a hacer la moderación es la doctora Claudia Bonilla González. La doctora Claudia es cirujana maxilofacial y además es ortodoncista. Claudia es docente de los posgrados de ortodoncia y maxilofacial de la Universidad Javeriana y coordinadora de los posgrados de cirugía maxilofacial y patología y cirugía bucal de la misma Universidad Javeriana. Bienvenida, doctora Claudia. Yo les voy a robar unos minuticos porque quiero leerles una breve historia de la cirugía maxilofacial en Colombia. En el campo de la cirugía oral y maxilofacial, la sigla es COMF, Colombia tiene una rica historia, desde las aproximaciones empíricas a problemas orales tratados por las culturas precolombinas hasta la actualidad. El país ha tenido cirujanos de convincente factura y sólidos conocimientos. El expresidente de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera, entre los años 1790, perdón, nació en 1798 y murió en 1878, quien dirigió los destinos del país al finalizar el siglo XIX, fue tratado exitosamente de un disparo que recibió en la boca
y le fracturó la mandíbula en varias partes. Durante esa misma época ejerció el eminente médico Antonio Vargas Reyes, uno de los fundadores de la Academia Nacional de Medicina, quien le hizo varias operaciones en el complejo maxilofacial. Sin embargo, el surgimiento institucional y académico de la CONF en Colombia ocurrió al finalizar la década de 1950. Antes de esa década, la cirugía mayor, así se referían los odontólogos a la cirugía maxilofacial, no era una especialidad, ya que no había odontólogos cirujanos maxilofaciales, no existían programas de educación avanzada, faltaba una agremiación y los hospitales carecían del servicio de cirugía oral y maxilofacial. Sin embargo, y pese a esas dificultades, algunos facultativos en Cartagena, Medellín y Bogotá trabajaban en el manejo del trauma y tumores de la cavidad bucal. A partir de la década del 50, esta situación empezó a cambiar, facilitada por 4 factores esenciales. Primero, el arribo a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional en Bogotá del cirujano alemán Waldemar Wilhelm en 1950. Segundo, la creación de la Sociedad Colombiana de Cirugía Dentomaxilofacial en el seno de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia en junio de 1952. Tercero, la apertura de servicios de cirugía oral y maxilofacial en diferentes hospitales del país, tales como el San José en Bogotá en el 52, el Santa Clara en Cartagena en el 52, el Hospital Militar Central de Bogotá en el 54 y San Vicente de Paúl en Medellín en 1954. El arribo a Cartagena, Medellín, Bogotá y Cali de odontólogos cirujanos orales y maxilofaciales formados en países como Alemania, Chile, Argentina y los Estados Unidos. Desde 1888, Bogotá ha contado de manera continua con al menos un centro de educación odontológica. Esta situación produjo un liderazgo de los odontólogos radicados en Bogotá, expresado en producción científica, agremiación y generación de propuestas. Fue en Bogotá donde ejercieron Waldemar Wilhelm, padre de la cirugía oral y maxilofacial en Colombia, y Tomás García Angulo, a quien tuve oportunidad de conocer en el Hospital Militar Central. Con eso quería hacerles un resumen de lo que ha sido la historia de la cirugía maxilofacial en Colombia. Doctora Claudia, tienes la palabra y gracias por acompañarnos, lo mismo que Jaime. Le ruego a todos que apaguemos o que silenciemos los micrófonos para poder hablar. Se abren cuando se quiera hacer alguna pregunta y así podemos oír muy bien tanto al doctor Jaime como a la doctora Claudia. Tiene la palabra, doctora Claudia. Muchas gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias también a todo su equipo de trabajo y a todos los asistentes quienes nos acompañan esta noche para conversar alrededor de este tema tan interesante y que toca a tantas familias colombianas, además de impactar fuertemente nuestro sistema de salud. Las malformaciones craniofaciales pues son un grupo de defectos causados en el crecimiento y o en el desarrollo de la cabeza y de la cara, tanto de estructuras blandas como de estructuras duras. En la mayoría de los casos están acompañadas por alteraciones también en funciones vitales como la respiración, la masticación, la deglución, el habla y en la mayoría de los casos alteraciones de la apariencia facial y por esto también causan un impacto muy importante a nivel social y a nivel personal. En cuanto a la prevalencia, en el 2015 se hizo un estudio con la Universidad Nacional en el materno infantil en el que se encontró que la prevalencia de anomalías congénitas era del 2.7% y de las craniofaciales de cerca del 1%. Y
algunos estudios de los últimos 20 años también han demostrado que han sido algunos años la principal causa de mortalidad infantil en el mundo, y en Colombia se dice que es la segunda causa de mortalidad en menores de 1 año. Y las personas que sobreviven llegan a presentar discapacidades, por supuesto, y la cifra que dan de personas discapacitadas por malformaciones congénitas craneofaciales llega a ser hasta de un 30%. Por lo que es tan importante que la población general conozca este tema y sepa que el diagnóstico y tratamientos oportunos pueden mejorar las oportunidades para un paciente. También, y que es lo que nos ocupa en este momento, es tan importante trabajar en la capacitación de nuestros profesionales, específicamente, y en este caso los cirujanos maxilofaciales, pero hay un grupo de muchos profesionales, especialistas y no especialistas, que trabajan alrededor de esos pacientes con malformaciones craneofaciales. Entonces, pues esta charla se vuelve una herramienta muy poderosa para la difusión de la información y para la concientización de la población. Entonces, por eso también agradezco a todos ustedes el estar aquí y el interés que ponen en esto. Los invito entonces a escuchar esta charla del doctor Jaime Jiménez, quien, como dijo el doctor Ramírez, es un cirujano oral y maxilofacial muy reconocido en el medio, no solamente por sus altas capacidades profesionales, sino también y especialmente, porque lo conozco desde el pregrado, por ser un gran ser humano, una persona muy bondadosa y muy sencilla. Doy fe de que sus pacientes, sus colegas y sus estudiantes, que son nuestros residentes en la Universidad Javeriana, aprenden de Jaime, o de Jaimito, como le decimos nosotros cariñosamente. Aprenden no solamente lo académico, lo técnico, lo científico, sino también y sobre todo su gran calidad humana y su respeto por el paciente y su familia. Esto es algo de verdad que se nota mucho. Y pues estas características personales, aunado a su experiencia y pasión por la cirugía maxilofacial, como lo comentó el doctor Ramírez en esta hoja de vida, Jaimito muestra su gran pasión por la cirugía, son un tesoro. Tener una persona apasionada, conocedora y a la vez buena gente, pues de verdad eso es una persona que es un tesoro para nosotros, tanto como personas, como profesionales y en la universidad. Para nosotros en la universidad también es muy valioso el doctor Jiménez. Para mí entonces es un honor, doctor Jiménez y Jaimito y todos los presentes, y también es un gusto poder moderar esta charla. Esperamos la disfruten y les pedimos preparen sus preguntas para el final de la presentación. Al final de la presentación ya tendremos el espacio para no solamente hacer preguntas, sino también aportes y discusiones. Entonces, muchas gracias nuevamente por su asistencia y te escuchamos, Jaimito. Y no, pues muchas gracias a todos, a Clau también, que ya tenemos muchos años de amistad, al doctor Ramírez, que sabe que eternamente siempre estaré agradecido con él, ha sido un ejemplo también para mí como ser humano, como profesional, como emprendedor, pues he tratado de llevar sus legados también lo más lejos posible. Pues gracias a todos por estar acá. La idea es poder compartir un poquito de la experiencia que llevamos nosotros de 17 años, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, tratando de llevarle un poquito a estas familias, a estos niños, a estos pacientes, de devolverle un poquito esa reintegración social que muchos de ellos necesitan, y queremos acompañarlos en este, pues, día a día. La idea de hoy es poder compartir un poco de esto. He tenido la oportunidad de trabajar estos años y compartir mi experiencia en el Instituto Roosevelt, junto a la Fundación Teletón, de la cual pues hoy en día el instituto es parte y es la directora a nivel nacional. Hoy también les comparto, el doctor Zapata, Ignacio Zapata, fue escogido hoy a nivel mundial como el vicepresidente de todas las agremiaciones de las fundaciones Teletones a nivel del mundo. Entonces, pues también creo que es un mérito para Colombia de tener una persona que esté ya en este cargo. También he estado en la Clínica Reina Sofía, Clínica El Country, en la Clínica Pediátrica, pues de la parte del grupo Keralty,
y pues en Cecimín, que ha sido también mi casa desde que me gradué. Literalmente un mes después de haberme graduado, tuve la oportunidad de ingresar a Cecimín y pues en mi práctica privada. Esto es un recuerdo, este trabajo no es solamente mío, es un trabajo de un grupo de personas que tenemos la convicción de que trabajar en grupo todo lo hace mejor y pues trabajar por estas personas y estas familias es posible y solucionar unos problemas que seguramente hace 17 años era un vacío que se había en Colombia, aunque ya habían personas que venían trabajando, pues no había un grupo realmente como enfocado y consolidado en cuanto a trabajar por los niños con malformaciones craneofaciales. En cuanto a las malformaciones craneofaciales, pues la idea no es darles una charla súper técnica, pero sí empaparlos un poquito de qué podemos abordar nosotros, porque muchas veces nos preguntan qué es la cirugía maxilofacial y peor aún cuando decimos, no, ahora ya no es maxilofacial, sino es craneofacial, pues la gente se nos pierde un poquito. En cuanto a esto, pues nosotros somos un grupo, es un equipo realmente de especialistas, está neurocirugía, cirugía plástica, otorrino, cirugía maxilofacial, pero viene también todo un equipo que es pediatría, neonatólogos pediatras, fonoaudiología, terapia del lenguaje, pues finalmente es lo que les digo, es un equipo trabajando por el bienestar de estos niños y pues enfocados principalmente en el manejo de craniosynostosis tanto sindrómicas como no sindrómicas, deformidades faciales o dentoesqueléticas que son anomalías del crecimiento de los maxilares, pues técnicamente se definen como las clase 1, las clase 2 que son cuando las mandíbulas son muy pequeñas, las clase 3 cuando las mandíbulas están por delante del maxilar, no siempre es que la mandíbula esté grande, asimetrías faciales, desviaciones y fisuras alveolo-palatinas y fisuras faciales ya más complejas. En cuanto a la historia, cuando nosotros empezamos a hacer el manejo de pacientes sindrómicos o con patologías sindrómicas, vimos un aumento del 25% de nuestra consulta, que eso nos dejó ver que había un espacio para cubrir necesidades en la población colombiana. En cuanto a la craniosynostosis, es una función prematura de una o varias de las suturas craneales. Las suturas craneales, pues finalmente nos ayudan a dirigir el crecimiento del cráneo. Estas son las suturas del cráneo, en este caso la sutura sagital está fusionada. Y en cuanto al desarrollo del cráneo, para que lo tengan presente, inicia más o menos entre el día 23 al 26 de la gestación. Miremos como ya al día 23 empezamos a tener un cráneo mucho más claro o mucho más pues conforme con la anatomía al nacimiento. En cuanto a los neonatos, el cerebro está duplicando su tamaño durante los primeros 6 meses de vida y cuadruplica ese tamaño aproximadamente al año de vida. Adquiere más o menos el 80% del tamaño adulto en el segundo año de vida y requiere una presión mínima de 5 milímetros de mercurio para estar estimulando el crecimiento de esto. En cuanto a las suturas, la sutura metópica se va a cerrar más o menos entre los 9 meses y los 2 años de vida. La lambdoidea, la coronal y la sagital se consolidan finalmente hasta los 40 años de vida y hay una tendencia en hacer los cierres en sentido postero anterior y de lateral hacia la línea media, excepto la sutura metópica que tiene una fusión en sentido anteroposterior. En cuanto a las craniosynostosis, la forma craneal o las alteraciones de la forma craneal van a depender en qué momento empieza la sinostosis, qué sutura o qué suturas están involucradas. La presión intracraneal pueden elevarse a más de 17 milímetros de mercurio en el 14% de los casos cuando está comprometida una sola sutura y alrededor de un 40% de los casos cuando hay múltiples suturas. Acordémonos que la presión intracraneal normal está entre 5 y 15 milímetros de mercurio. En cuanto a las craniosynostosis, hay unas primarias y unas secundarias. Las primarias generalmente son genéticas y pueden estar entre las sindrómicas y no sindrómicas. Las secundarias están asociadas a microcefalias, acordémonos como el chikungunya, hematológicos, metabólicos, teratogénicos y algún otro tipo de malformación. En cuanto a la epidemiología, encontramos que tenemos una prevalencia al nacimiento de 343, por millón nacidos vivos, tanto sindrómicas como no sindrómicas. En cuanto a la incidencia,
Las sindrómicas es 1 por cada 2.000 a 2.500 nacidos vivos y las no sindrómicas de 0.6 por cada 1.000 recién nacidos vivos. De este total, el 15% son sindrómicos, las no sindrómicos simples del 75 al 80% y los complejos del 20 al 25%. En cuanto a la cirugía, este es el protocolo que hacemos en el Instituto Roosevelt y hay 2 formas de abordar a nuestros pacientes. Menores de 1 año o entre el año a los 5 años. En cuanto a los menores de 1 año, las ventajas es que tenemos una buena elasticidad del hueso, tenemos una buena regeneración o capacidad regenerativa de nuestros pacientes, es una fácil manipulación de los colgajos óseos, vamos a prevenir las hipertensiones endocraneales y no hay inserciones o fusiones de la dura madre aún a la diplo interna de nuestro cráneo. En cuanto a las desventajas, es claramente las hipovolemias que manejamos en estos pacientes, el riesgo de toxicidad anestésica, los tiempos quirúrgicos obviamente se nos disminuyen y las necesidades de las transfusiones sanguíneas. Cuando hacemos los abordajes, en cuanto al Instituto Roosevelt, principalmente pues somos un centro de referencia a nivel nacional de este tipo de patologías y pues en la clínica pediátrica de Colsanitas pues somos el centro de referencia en cuanto a la prepagada de la organización. En cuanto a las ventajas, pues también la idea es prevenir hipertensiones endocrinales y las secuelas que pueden producir la hipertensión, permitir un crecimiento normal del cráneo, una mejor respuesta a la cirugía porque pues ya tenemos un paciente un poco más maduro con una bulimia que nos permite hacer unas cirugías más grandes y pues un menor riesgo a la toxicidad anestésica y pues un menor pronóstico en cuanto a la sobrevida de estos pacientes. En cuanto a las desventajas, las consecuencias neurológicas, consecuencias morfológicas y las consecuencias psicológicas que ya pueden afectar no solamente al niño o a la niña, sino también a las familias. Muchos de estos pacientes, pues obviamente sus familias han venido acompañándolos no en una cirugía, sino en múltiples cirugías, y esto algunas veces hemos visto las afectaciones psicológicas que puede representar. El protocolo que tenemos y hemos desarrollado en el instituto es un primer tiempo quirúrgico que lo hacemos entre los 4 y los 11 meses de vida. Generalmente hacemos manejos de la parte del tercio superior de la cara como avances frontoorbitarios y un remodelado óseo y la descompresión de las órbitas debido pues al aumento de la presión. Un segundo tiempo quirúrgico que va a ser en cuanto el niño o la niña pues empiecen a hacer el recambio dental, que se conoce como la dentición mixta, entre los 6 y los 11 años, va a depender claramente de la deformidad, se van a requerir ortopedias maxilares, es decir, la estimulación del crecimiento de los huesos del maxilar y la mandíbula. Pueden hacerse avances en monobloc, que son avances completos del tercio superior y el tercio medio de la cara, osteotomías subcraneales, osteotomías tipo Lefort 3, biparticiones faciales, y un tercer tiempo quirúrgico, donde hacemos ortodoncias pre y postquirúrgicas y hacemos cirugías ortognáticas, como se conoce, tipo Lefort 1, osteotomías sagitales de mandíbula o cirugías ortognáticas bimaxilares. Esto es para darles un poquito la introducción. Yo crecí con esta serie animada, se llamaba Los Supersónicos. Era una serie pensada en 1962 de cómo sería una familia para el 2062. Hoy en día tenemos videoconferencias, estamos haciendo en este momento una. Tenemos ayudas, pues, asistentes en casa, tenemos a Robotina, que es un día de las aspiradoras, hoy tenemos GPS, que era lo que se tenía aquí en la cachucha, tenemos smartwatch, tenemos smartphones. Entonces, realmente hoy estamos en el 2023 y esta tecnología creo que la podemos haber tenido hace 10 años. En cuanto a esto es ver cómo el conocimiento o la evolución del conocimiento ha superado lo que nosotros teníamos planificado hace muchos años. Acordemos, esto fue en 1962. En el año, más o menos para el año 1000, se esperaba que el conocimiento o la duplicidad del conocimiento tomara 200 años para realizarse. Para el año, para 1900, para el año 2000, este conocimiento, la duplicidad del conocimiento ha tardado 30 años. 25 años después, o 23 en este año, esta duplicidad de conocimiento ha tomado 5 años, pero acordémonos que llegó ahora toda la inteligencia artificial y lo que se considera que para el 2025 la duplicidad del conocimiento va a tardar 13 meses.
Es decir, todo el conocimiento que tenemos hasta hoy en día, cada año se va a duplicar. Estamos llegando a que a partir o a finalizar el 2025, si sigue el crecimiento de la inteligencia artificial, esto podrá tomar 12 horas para que este tipo de inteligencias artificiales lleguen a generar más conocimiento que en los últimos 20 años. En cuanto a los casos clínicos, la idea es mostrarles algunos casos todos los casos que tenemos acá han sido autorizados por sus padres y sus familias para poder ser presentados. En cuanto a casos como plagiocefalia anteriores, veamos cómo tenemos unos defectos en la región frontal y supraorbitaria del lado izquierdo. Las características, las depresiones que tenemos en esta zona, realmente es más o menos como está en el diagrama, una fusión de la sutura coronal y un hipocrecimiento en sentido anteroposterior y lateral en la zona del cráneo. En cuanto a esto, pues vemos las características, el exoftalmos que produce y pues obviamente la depresión que tenía nuestro paciente para ese momento. Está la tomografía. Para ese entonces vemos cómo tiene la alteración de la órbita del lado izquierdo, la sinostosis de la sutura coronal del lado izquierdo. Aquí se ve mucho mejor en esta tomografía. Y así empezamos haciéndolo nosotros. Así aprendí yo, haciéndolo de forma manual, haciéndolo dibujos, tratando de proyectar y ver cuáles eran los cambios que teníamos que hacer, cuánto era la proyección que teníamos que hacerle nosotros a nuestros huesos de la región frontal y empezando a hacer los diagramas para tratar de llevar a hacer simetrías en nuestros pacientes. Y estos son los resultados. Este fue uno de los primeros casos que llevamos a presentar. Se hizo en un congreso de malformaciones en Seattle. Fuimos premiados en ese entonces en cuanto a los resultados que estábamos logrando de nuestros pacientes. Pues realmente son pacientes, en este caso, obviamente hay otros que tienen seguros, pues que uno podría decir, pues no se le nota mucho y realmente es lo que tratamos de hacer, reintegrados socialmente. En cuanto a síncope de Apert, pues alteraciones un poco diferentes, donde ya encontramos exoftalmos, paladar fisurado, sindactilia, sinostosis de suturas coronales, alteraciones obviamente del factor de crecimiento, del receptor de factor de crecimiento fibroblástico tipo 2, pues, que es lo que lo determina, y encontramos en cuanto a los planes quirúrgicos que hacemos, estudios genéticos previos, los estudios antropométricos, hacer pues el manejo y las juntas con el equipo de cirugía craneofacial, tomografías computalizadas, reconstrucciones tridimensionales de estas tomografías y pues valorar qué tipo de manejo se iba a hacer con distracción o no con distracción. En este PG, caso nuestros pacientes, miremos la alteración en la región frontal, el exoftalmos, la depresión del tercio medio de la cara, la oclusión cruzada que teníamos en nuestro paciente. Solicitamos una tomografía, hacemos las mediciones, miremos la proptosis que tiene este globo ocular, más de la mitad del ojito por fuera de la cavidad ósea o de la órbita. Entonces, pues claramente necesitamos, él ya había tenido una cirugía previa de un manejo, una remodelación de la región frontoorbitaria y hacemos una osteotomía Lefort 3 clásica, que es lo que nos permite a nosotros pues llevar, y con este tipo de aparatos, esto es un distractor, es un aparato que es como, pues, o basado en las técnicas de ortopedia del doctor Ilizarov, de alargamientos óseos, pero pues esto enfocado y planificado para la cara, cómo podíamos nosotros llevar nuestro paciente de un caso inicial así a un resultado así. Cuando pacientes de síndrome de Crusoe, tal vez este es uno de los pacientes que está reportado con mayor avance, fueron 43 milímetros de avance, si mal no recuerdo. Este es nuestro paciente, ya en sala de cirugía planificado para hacerle un alargamiento del tercio de la cara y miren la discrepancia y la hipoplasia tan severa que teníamos de nuestro maxilar y la discrepancia que teníamos para poder llevar este paciente y pues este es el posoperatorio ya con el distractor y el posoperatorio unos años después. Cuanto a otros síndromes, síndrome de Pfeiffer, también asociado a mutaciones de los receptores del factor de crecimiento fibroblástico tipo 1 y tipo 2, craniosynostosis, proptosis ocular, hipoplasias del tercio medio, anomalías de los dedos pulgares o dedos en salchicha. Hay 3 tipos descritas por Cohen, las características de sus deditos.
La distracción, en este caso se hizo una distracción en monobloc, distracción de tercio medio y distracción del tercio superior de la cara, y pues estos son los resultados en los posoperatorios. Muchos de estos pacientes, como les digo, son remitidos de zonas alejadas del país, y entonces pues los seguimientos que podemos hacer en algunos casos ya a largo plazo son fotos tomadas por sus familiares. Y otro tipo de alteraciones o malformaciones como son las secuencias de Pierre-Robin, bastante comunes. Esta es una paciente de 4 meses también que no la habían remitido. Para hacer una valoración, miremos que se le veían sus cacheticos, pero su mandíbula ni se le notaba. Esta era la tomografía inicial, una alteración de todo el crecimiento de la rama de su mandíbula totalmente alterada, una glosoptosis, una obstrucción casi que total de su vía aérea. Tenía pues apnea obstructiva del sueño también asociada. Estas pues algunas diagramaciones de cómo hacemos los abordajes. La boca es tan pequeña que no tenemos forma de hacer la cirugía a nivel intraoral y nos toca hacer abordajes transcervicales y la colocación de estos aparaticos que también están basados en los conceptos del doctor Ilizarov, pero para el público general entiendes como si fuera un gato de los que utilizamos para despinchar. Con un tornillo se va girando y él va aumentando la longitud, y eso nos permite también hacer un aumento o un alargamiento de los huesos de la cara. Y en estos casos, unos protocolos que tenemos, hacemos más o menos de 5 a 7 días de latencia, más o menos 1 milímetro de distracción al día, dependiendo de la cantidad que tenemos que distraer, paramos, podemos esperar más o menos 2 a 3 meses, nosotros muchas veces esperamos esperar hasta 4 meses para que la recidiva, es decir, que ese hueso no se nos vaya a devolver y pues tener los resultados. Este es posoperatorio a los 7 días de nuestra paciente. Miren cómo empieza a avanzar, a separarse las dos plaquitas y esto empieza a crear nuevo hueso. Miren la discrepancia que hay entre los dos, cómo ya empezamos a ver algo de mandíbula acá y cómo va mejorando cada día o aumentando la discrepancia y el aumento pues de la longitud de mandibular. Posoperatorio de 6 semanas, ya habíamos quitado los extensores, acá se ve la cicatriz del posoperatorio, ya habíamos quitado esos extensores que nos permiten ir haciendo la activación. Y finalmente, pues los posoperatorios, miren, de lo que empezamos con las dos placas de fijación totalmente pegaditas, a finalmente este tipo de longitudes que podemos alcanzar con nuestros distractores, y posoperatorio a las 12 semanas. En cuanto a las fisuras labialveolopalatinas, pues tal vez es la malformación craneofacial más común y más conocida. Encontramos uni y bilaterales. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Pues este video tal vez resume un poco, en vez de mostrar cómo es la cirugía, pero lo importante es ver el seguimiento de estos chiquitos, cómo empezamos nosotros desde el nacimiento y empezamos a acompañarlos. Y hoy en día, con la oportunidad que he tenido con la organización, hemos tenido un grupo de manejo desde la parte materno-fetal. Hoy en día nosotros hacemos el diagnóstico desde las ecografías prenatales y hacemos un acompañamiento a las familias desde ese momento, indicando a los pacientes, haciendo un seguimiento de este tipo de alteraciones. Podemos hacer la consulta y indicarles y hacer muchas aclaraciones de las dudas que pueden tener los pacientes y sus familias. Hoy en día yo no soy nadie para juzgar, pero pues está la opción del aborto, y es una consulta que debemos hacer con sus familias, obviamente, de explicarles que esto es una pues patología que es totalmente manejable y que los resultados a largo plazo pues son bastante predecibles. Claramente no somos Dios, no queremos ni pretendemos serlo, pero podemos devolverle tanto la función como la estética a cada uno de nuestros pacientes, y pues lo que hay que hacer es, sí, es un camino donde pues podamos brindarle un acompañamiento y un seguimiento a los pacientes y a sus familias.
Pues hemos llegado con todo este advenimiento y por eso fue tal vez la introducción que les hacía con los supersónicos de la planificación 3D. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de poder operar a nuestros pacientes en el computador y llevar todo esto que estamos haciendo nosotros a una sala de cirugía. Y en cuanto a qué, como les mostré, así aprendí, así lo hacíamos, en papel, hoja calcante, hacer los movimientos de cuál era lo que íbamos a hacer. Pero hoy en día podemos llevar todo esto al computador. Esta es una de las cosas que acabo de llevar al Congreso en Vancouver, donde tuve la oportunidad del Congreso Mundial de Cirugía Maxilofacial, de mostrar un poco cómo estamos nosotros llevando eso al computador, volviéndolo real y poderlo tener en una sala de cirugía y poderlo pues moldear intraoperatorio y pues ser lo más predecible. En cuanto a las ventajas de la planificación 3D, es porque podemos tener una visión global del esqueleto facial, es más rápido y preciso. Nosotros no queremos ser perfectos, pero queremos ser precisos. Evita pues superposición de estructuras como lo hacíamos antes con las hojas calcantes. Podemos ver los planos en las 3 dimensiones y no en solo 2 dimensiones. Tenemos además pues las visiones superiores en el plano frontal, sagital. Podemos hacer unas correcciones más exactas de las líneas medias y del canteo de las inclinaciones. Podemos hacer movimientos de alteraciones de angulaciones en diferentes fulcros. Podemos tener una mejor estabilidad del mentón, los ángulos mandibulares, planear dónde vamos a realizar los cortes, dónde vamos a colocar nuestras placas de fijación, que es el material de osteosíntesis, ver variaciones anatómicas de arterias, nervios, identificación de algunas estructuras que no es fácil observarlas algunas veces en cirugía, valoración de las vías aéreas, generar diferentes opciones de tratamiento, porque finalmente hoy en día el paciente está involucrado en lo que queremos hacer, porque pues es la cara, es diferente de pronto si operamos un brazo y eso que está cubierto, pero la cara no la podemos ocultar y el paciente tiene que estar muy consciente y claro de que lo que nosotros le queremos ofrecer es lo que él está buscando y evaluar algunos movimientos secundarios resultantes de los movimientos. Cuando a esta tecnología, las impresiones 3D, es decir, que todo lo que hacemos nosotros en computador, ¿cómo lo podemos volver a llevar nosotros a la realidad? Pues tenemos impresoras 3D, hay de diferentes tipos, tenemos estereolitográficas que se conocen como las de SLA, que son por resina, son por adición, tenemos deposición de material fundido, que son las de filamento, es decir, viene un filamento de resina y ella la va derritiendo y va haciendo su impresión, o las de sinterización por láser, que son ya estructuras que van haciendo como derritiendo estructuras más duras como el metal, el titanio y eso para poder finalmente generar la forma final. ¿Qué requisitos necesitamos para esto? Necesitamos hacer pues tomografías simples con reconstrucción tridimensional, pues con algunos protocolos que requerimos para poder ir haciendo nosotros nuestras características pues de milimetría, registros fotográficos con fusiones con la radiografía, esto es lo que finalmente hacemos una radiografía, pero con la foto nosotros podemos llegar a hacer una fusión y tomar unas mediciones que hacemos para nosotros, pues que se hacían siempre cefalometría, pero las hacemos más precisas en computador. Tenemos dos opciones de hacer tomografía por rayo de cono o tomografías helicoidales, con sus ventajas y sus desventajas. Los modelos, los moldes de que tomamos a nuestros pacientes, pero los podemos hacer en yeso todavía, pero hoy en día podemos hacer escaneos, ya sea de los moldes o escaneos intraorales, con las dificultades que se tienen, obviamente diferentes características donde presentamos algunos errores y eso, pero pues esto es lo que tenemos que empezar a ir desarrollando, ir mejorando. Las aplicaciones de la tecnología puede ser para el diagnóstico, perdón, para la planificación, para la ejecución, es decir, transferir eso que nosotros planificamos al paciente y para tener un seguimiento y una comunicación con nuestros pacientes. Está la fusión que hacemos de una tomografía con los tejidos blandos para ver también la vía aérea y para poder tener casos de este tipo, asimetrías tan severas, tan complejas y llevarlo a unos resultados mucho más predecibles y mucho más precisos. Saber qué tipo de diferencia va a ser si yo opero el maxilar o cuando opero la mandíbula, eso me permite ver el tipo de férulas, que es este tipo que nosotros llamamos de registro de oclusión,
para saber cuál va a ser la más conveniente para nuestro paciente y pues para nuestro tratamiento. Ejemplos de guías de corte, nosotros podemos, debido a los pequeños espacios que tenemos nosotros entre los dientes, estas guías de corte nos permiten saber en dónde están las raíces de los dientes, hacer una segmentación y por ahí pasar entre ese pequeño espacio cortes y pues cuando son cortes asimétricos poder también tener una guía para ser mucho más preciso. Hay diferentes tipos de guías, tipos de guías de corte para el mentón, cuando estamos posicionados sobre los dientes o cuando estamos posicionados solo sobre la parte ósea. Lo que les digo, los diseños varían dependiendo de lo que uno quiera y pues hay limitaciones obviamente que tenemos que empezar a ajustar de cómo saber si yo necesito que el descenso sea acá de 1 milímetro o de 1.5, acá de 2 y acá de 2.5, cómo empezar nosotros a diseñar guías donde nos permitan replicar que esto que yo estoy planificando en el computador en el paciente lo pueda llevar y sea lo más preciso. Entonces, estas son algunas guías de posicionamiento vertical donde nos permite ir acomodando nuestro maxilar. Limitaciones en el posicionamiento de la rama, que cuánto tengo que abrir la rama, cuánto tengo que cortar o cuándo tengo que dejar de espacio entre los segmentos que estoy movilizando. Esos pues finalmente son limitaciones que nos han venido, pero también hemos venido creando mediante guías de posicionamiento. Estos son agujeros que vamos marcando nosotros para que finalmente la placa nos case como en un rompecabezas, en los agujeros queden en la posición exacta como vamos a poner nosotros nuestras placas. Además, hacer implantes hechos a la medida, pacientes que hoy en día, pues la estética seguramente de hoy no es la estética que era de los años 80, los pacientes hoy en día son muchísimo más exigentes con la estética y a veces sonará chistoso y todo, pero le dice, doctor, es que yo me he medido acá este ángulo de la mandíbula y tiene 1 milímetro más que el del lado derecho, que una vez uno dice, ¿cómo haces para mederte 1 milímetro? Pero los pacientes se fijan de muchas cosas y nosotros pues necesitamos ser mucho más precisos. Estos son implantes hechos a la medida de los ángulos de la mandíbula, donde nosotros pues podemos mostrarle al paciente qué quiere, qué tanto podemos ofrecer y pues los sitios donde nosotros podemos hacer las fijaciones. En cuanto a la cirugía reconstructiva, pues las reconstrucciones son oncológicas posteriores a resecciones de segmentos pues tumorales grandísimos y con la ayuda pues también de la planificación hacen también la fusión que en cuanto a lo que hacemos nosotros, pues yo no hago microcirugía, pero pues sí entro con equipos de microcirujanos para hacer injertos hechos a la medida de otras zonas donantes. En este caso de fíbula, pues estamos obviamente capacitados para poder reconstruir, hacer todos los cortes y las angulaciones exactas para hacer la reconstrucción y tener finalmente una anatomía y una función lo más cercana a la anatomía original y real de nuestros pacientes. Guías de corte, esto nos permite a nosotros saber exactamente dónde necesitamos hacer los cortes nosotros para que todo encaje perfectamente y las guías de corte también que se hace en la fíbula para que nosotros podamos hacer las placas finalmente para hacer la reconstrucción. Ahí nos marcan también dónde va el tamaño de cada uno de nuestros tornillos. Acá nos van diciendo en cada uno de los agujeros qué tamaño de tornillo tenemos. Y pues osteosíntesis hecha a la medida. Hoy en día nosotros también podemos planificar sin ni siquiera guías de la oclusión, sino ya solamente con una sola guía de posicionamiento. Hacemos los agujeros, llevamos nuestro maxilar o nuestro segmento óseo que queremos y es empezar a colocar los tornillos en los agujeros que vaya cazando en la guía que hicimos originalmente. Se hace también para mandíbula, se hace para mentón. Acá, en cuanto a reconstrucciones, pues hechas a la medida exactamente, cómo encaja perfectamente. Y en cuanto a la cirugía ortognática, que es tal vez una de las cosas que más nos consultan a nosotros en cuanto a la estética facial. Ella es Sofía. Sofía tal vez es la youtuber más famosa que tiene hoy en día Colombia y llegó después de muchos años de tener ortodoncia y de haber pasado por varios colegas donde ella nunca se sentía a gusto en cuanto a la explicación y eso,
es entender un poquito lo que quiere el paciente y podérselo mostrar al paciente y que ellos entiendan. Las características de Sofía: tenía una punta nasal caída, tenía una hipoplasia en la región paranasal, es decir, al lado de la nariz, en esa zona ella sentía que estaba muy deprimida, una alteración en la relación de los labios, una alteración en la posición de su mentón, y cuando veíamos a Sofía en 3/4, pues veíamos nosotros ciertas sombras que para ella no le gustaba, y finalmente de frente veíamos una alteración, una desviación que tenía su mandíbula, una alteración de los planos oclusales. La comisura labial del lado derecho estaba más abajo que la del lado izquierdo, y en la visión pues veíamos una mandíbula del lado derecho más larga que la del lado izquierdo. En cuanto a la sonrisa, tiene un poco de exposición de sus encías. Esta era la oclusión de Sophie. Tenía una oclusión cruzada anterior, los dientes inferiores estaban por delante de los dientes superiores, no cuadraban adecuadamente en esta zona. Pues finalmente le explicamos nosotros a Sophie que la cúspide de su canino debería estar aquí donde estaban las líneas punteadas rojas. Ella pues sabía que había algo que no cuadraba bien. Su línea media estaba desviada en cuanto a la línea media dental superior, la oclusión cruzada del lado izquierdo de su mandíbula, pues todos los dientes del lado izquierdo totalmente cruzados. Había algo que estaba alterando la oclusión de Sophie. Y pues el cumplimiento de los objetivos, estos son otro paciente, no es la misma paciente, pero pues para ver cómo los objetivos tenemos que cumplirlos desde el punto de vista ortodóntico para llevar a unos requerimientos quirúrgicos para finalmente poder hacer las cirugías. Y esto es lo que le mostramos a nuestros pacientes, y finalmente diagnosticamos a Sophie con una anomalía dentofacial clase 3 esquelética asimétrica. Sophie, su eslogan en cuanto a YouTube era: hola, soy Sofía y tengo brackets. Porque imagínense cuántos años llevaba Sophie con brackets, que ese se convirtió en su saludo, así saludaba Sophie a sus seguidores. Y finalmente, pues así fue que aprendí yo, que fue lo que mostré inicialmente en papel, haciendo superposiciones, y explicarle a veces hacia el paciente de cómo se hace una cirugía, pues no convence, no gusta, porque el paciente dice: pero en un papel, pero en la cara, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo voy a...? Y pues finalmente le hicimos a Sophie todo el análisis cefalométrico, que son todas estas medidas que hacemos en la parte de odontología de las angulaciones y medidas del crecimiento facial, pero empezar a mostrarle un poco a Sophie de cómo está y cómo mediante la cirugía le va a cambiar la punta nasal, cómo está y cómo mediante la cirugía ese tercio medio que ella sentía que estaba tan hundido va a variar, cómo estaba la relación de sus labios y cómo van a quedar la relación de sus labios, y cómo estaba ese mentón hacia abajo que no le gustaba mucho, esa región como de la papada que ella decía que estaba muy hacia abajo, cómo finalmente con la cirugía se la podíamos cambiar con la posición de su mentón, cómo era su estado inicial, cómo veíamos nosotros una desviación de más o menos 4 milímetros desde el punto de vista visual, pero con la tomografía y la planificación finalmente nos damos cuenta que no eran 4, sino eran 3.2. Yo vuelvo, les digo, yo no creo en la perfección, pero sí en la precisión. Y finalmente decirle eso a un paciente, pues de 3.2 a 4 milímetros no varía mucho, pero todos hemos tenido en algún momento algún pedacito de comida que se nos ha quedado entre los dientes, y tener eso es incomodísimo. Uno se echa dedo o se tiene que entrar al baño hasta que por fin saca ese resto de alimenticio y siente que le cambió la oclusión totalmente porque incomoda. Mostrar cómo es la vía aérea a nuestros pacientes para que ellos vean cómo puede cambiar también la parte funcional en cuanto a su vía aérea, y mostrar la planificación en cuanto al antes y al después. Miremos o enfoquémonos solamente en el verde. Mire todo lo que cambia de lado y mire todo lo que cambia de frente, todos los movimientos, porque es que nosotros somos tridimensionales, no solamente adelante y atrás, sino arriba, abajo, derecha, izquierda, y además de eso tenemos rotaciones. Miren cómo cambia la altura de la cara, cómo cambia la posición de las ramas mandibulares, que en este caso están de amarillo, cómo hacen una completa rotación para hacer el ajuste de la oclusión. Y esto es lo que le mostramos a Sophie, de cómo iba a ser su cambio de la oclusión, de cómo iban a ser unas guías con las que íbamos a tener
una precisión de la posición de su oclusión para que finalmente los huesos estuvieran en la posición deseada. Y el seguimiento, esta SOFI inicial, además que a mí me encanta, porque SOFI iba cambiándose el color del pelo según el color de los días, inicial, al mes, miren que si lo va cambiando, ya se cambia los colores a cada rato, inicial, al mes, y como vamos viendo, inicial, 20 días, un mes, 6 meses, un año. Y el abanico de colores que tenía en su pelo. Sophie, de frente inicial, un mes, 6 meses, un año, donde mantenemos las características faciales de Sophie a lo largo del tiempo. Su sonrisa cómo cambió, no mostraba ya tanta encía, sus líneas medias centradas. Y finalmente, pues hay casos que llegan y generan grandes desafíos, casos que no están clasificados o realmente pues no son muy fáciles de encontrar. Ella es Emily, es una pacientica que nos llega remitida de 2 años y 5 meses. Inicialmente pues nos llega sin un diagnóstico claro, de peso de 5.4 kilogramos, una talla de 56 centímetros. Ella pues unas características de una focomelia, unas manchitas en esta zona que se llaman hemangiomas, unas alteraciones en su región frontal, labio paladar fisurado bilateral. Finalmente, pues estudiando el caso desde las características clínicas y con la ayuda obviamente de genética, diagnosticamos con un síndrome de Roberts, que las características son de focomelia, unos pulgares hipoplásicos, oligodactilia, clinodactilia, sindactilia, microcefalia, alas nasales hipoplásicas, hipoplasia malar, hemangiomas capilares y fisuras labioalveolo-palatinas. Caso está interesante que solamente hay 52 casos publicados en la literatura en el mundo, pero esta era la primera caso, además que venía con alteraciones porque todos venían con microcefalia, pero las características de su cráneo no eran de microcefalia. El caso de Emily es un caso que es el primer caso reportado con una craneosinostosis. Las características que les dije, el hemangioma, la focomelia, los pulgares alterados y las características pues de nuestra pacientica, las radiografías. Y tuvimos la oportunidad, yo digo que pandemia no trajo solo cosas malas. Ese año tuvimos un poco más de tiempo y pues tuvimos la oportunidad y se dio la oportunidad para publicar este artículo en el Journal of Craniofacial Surgery en el 2020, debido al caso tan extraño que era. Nos permitían hacer la publicación. Estas son las características, miren las órbitas, las alteraciones en la forma de las órbitas que se presentaban. Este es el cráneo que teníamos, obviamente un poco de turricefalia, no teníamos la sutura coronal, estaba totalmente fusionada y decidimos llevar a Emily a cirugía. Las características del exoftalmos que tenía en esta zona, miren el exoftalmo, la proptosis ocular que tenía tan severa, también la protusión que se tenía de la premaxila. En este caso decidimos hacer un avance frontoorbitario. Estos son unos diagramas que tengo listos para hacer una publicación de un libro. Entonces, pues es más o menos lo que hacemos. No quería mostrarlo acá a sangre. Entonces me tomé el atrevimiento de traer un poquito de los diagramas. Es lo que hacemos, retirar toda la región frontal y hacer unas osteotomías en toda la parte de la barra supraorbitaria para llevar esta barra hacia la parte de adelante y ampliar el espacio para que el cerebro pueda seguir creciendo. En algunos casos hacemos injertos, en algunos casos o generalmente hacemos una rotación de los colgajos del lado derecho al lado izquierdo, buscando en qué forma encontramos mejor simetría, y la colocación de placas de materiales reabsorbibles y en los avances, ya sea mediante guías que nosotros hacemos en el hueso para que encaje una parte con el otro o con segmentos escalonados que podemos ir haciendo, y pues el material que colocamos y los injertos para finalmente tener este resultado en el posoperatorio inmediato. En cuanto a esto, algunas irradiaciones que tenemos en la tomografía, aquí podemos observar los avances que tenemos, estos espacios que tenemos, es el avance que podemos hacer en nuestros pacientes. Lo que digo, la idea no era mostrar sangre hoy y tener a nuestra paciente
en el posoperatorio día 14, donde tenemos una mejoría en la forma en la región frontal, no tenemos tanto exoftalmos. Y finalmente hacer este tipo de reintegraciones aquí donde ellos sintieran la tranquilidad de poder llevar a su familia a conocer el mar. El siguiente video voy a tomarme atrevimiento de quedarme unos segundos en silencio y les voy a contar por qué. Ellos habían tenido 7 embarazos fallidos. Se presentó pues la oportunidad en el momento de que Emily naciera, pero pues sucede pues que nace con un síndrome muy raro y ellos nos consultaban mucho qué oportunidad tenían de volver a ser padres, de volver a tener de pronto un integrante más de su familia, también pensando que ellos no iban a ser eternos para Emily, que Emily iba a necesitar de alguien más que viera por ella en los años venideros cuando ellos ya no estuvieran. Y esto es lo que sucede. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Pues bueno, Dios los acompaña y pues trae este regalo del cielo y pues esta chiquita obviamente aquí ya le hemos terminado de operar su labio, su paladar, pero pues creo que trae a su hermanito y ha sido un regalo para ella. Nuevamente, pues les cuento, esto no es un trabajo solo mío, aquí hace unos años operando con el doctor Iván Torres, mis compañeros, y el doctor Andrés Duque. Esto es en el 2008, me encanta esta foto, no porque tuviera pelo todavía yo, sino para ver cómo ha venido pasando los años y hemos seguido teniendo la oportunidad. Esto fue el año pasado que tuvimos la oportunidad de reunirnos los 3 a operar juntos y aquí seguimos trabajando. Y una de las preguntas que a mí me dicen, bueno, usted tiene, me dicen que un don para poder hacer esto, pero realmente todos podemos ayudar de cierta manera. Esto es hace unos años también con la Fundación Bavaria, donde tuvimos la oportunidad que ellos se querían integrar a este trabajo y decían, pues que nosotros no podemos hacer esto, ¿cómo hacemos? Y finalmente lo que nos han apoyado ciertas fundaciones es en conseguir algunas veces recursos, en muchas veces instrumental, porque este tipo de instrumental no es tan fácil de conseguir en ningún hospital, entonces necesitamos estar tratando de trabajar para ir consiguiendo el instrumental. Esto fue con Bavaria hace unos años. Y en cuanto al instituto, yo nunca he sido partidario a tanto la plata de cuánto le dono, cuánto le doy, sino pues también retribuir a las personas bueno, con Fundación Bavaria se me olvidó decirle, pues finalmente la retribución con ellos era pedirle a nuestros pacientes que hiciera unos dibujos para Bavaria, del logo de Bavaria, que los pintara y se los regalamos a varios de los directivos de Bavaria para que los tuvieran en su oficina. Y con el instituto lo que hemos tratado de trabajar es crear una cena concierto a beneficio de los niños del instituto con diferentes artistas. Desde el 2013 venimos celebrando una cena concierto y pues dándole algo al instituto. Hemos tenido la oportunidad de tener a Fonseca, a Gilberto Santa Rosa, a Mauricio Palo de Agua, Jorge Celedón, y bueno, ahí hemos tenido a varios artistas en serio que han estado comprometidos con eso, Andrés Cepeda. Entonces hemos venido trabajando para devolverle a este tipo de donantes del instituto algo en retribución, algo que es una cena que hacemos generalmente con Leo Katz, uno de los pues chefs más famosos o más conocidos acá, y tener una cena, pero además un concierto donde ellos sean parte y vivan un poco pues de retribución de lo que nosotros estamos dando. Este fue el último año 2022, realmente fue
agotada con Andrés. Andrés es compañero mío del colegio, bueno, él iba unos años más adelante, pero poder hacer este tipo de cosas donde nosotros no solamente queramos recibir, sino también les podamos brindar a esto. En cuanto a eso, yo siempre quedé decir, bueno, ¿qué más hacemos? Y se me ocurrió, para los que no lo conocen, el flaco es Mark. Mark también ha sido una persona que ha tenido una sencillez y un acercamiento muy grande pues con nosotros, con mi familia. Y finalmente yo le decía a él, venga, yo le doy mucho a los donantes y eso, pero quiero crear algo diferente y Mark aceptó una iniciativa que es cuidando a los cuidadores, que fue más o menos como se lo que quise vender a Mark. Y era yo de qué forma podía hacer que a estas personas que trabajan día a día con nosotros en el hospital, enfermeras, auxiliares de enfermería, pues todo el personal médico y paramédico que hay, cómo yo podía devolverles un poquito de ese cuidado que tenían con nuestros pacientes. Y finalmente Mark me aceptó, era que una vez al año yo podía invitar a uno de nuestros colaboradores a ir a conocerlo a él, estar en un concierto con él y estar en el backstage con él. Y creo que ha sido una cosa que para las personas les ha cambiado mucho también, porque finalmente nosotros muchas veces dejamos de ver a nuestras familias, a nuestros hijos, salimos muy temprano, llegamos cuando otras ya están dormidos y les damos eso. Mucha gente no sabe lo que nosotros dejamos de hacer por estar cuidando a otras familias, a otros familiares y bueno, fue permitirles a ellos ir al concierto con él y lo hacemos todavía, estar en backstage, estar a esta distancia de él donde ellos pueden tomar la foto, donde se toman una foto con él detrás, él les firma algunas cosas. Y bueno, hemos venido este año, es que no sé si tienen una sorpresa, pero bueno, sí, lo vengo haciendo con Sebastián Yatra, a ver si es posible hacerlo también con él. Es también una persona súper receptiva, pero es devolverle un poquito en serio, especialmente mucha gente nos aplaudió para el año 2020, en pandemia y todo, pero esto lo venimos haciendo desde antes, ya pensando en que en serio todo este personal médico y paramédico merece un reconocimiento, merece sentir que no es solamente un trabajo, sino que realmente es una entrega por cada uno de estas personas y sus familias. Finalmente, esta es una frase que trato de decirse a todos mis residentes y eso es, no vivas para llenar tu ego, vive para saciar tu mente y alimentar el espíritu, porque finalmente no solamente somos eso, no solamente somos algo físico, no solamente tocamos piel, huesos, músculos, sino estamos tratando de ir un poquito más allá y tocar almas con nuestros pacientes y las personas que nos colaboran. Nuevamente, muchas gracias a Cecimín, al doctor Ramírez, a Cris, a todas las directivas de Cecimín por este espacio que nos dan para presentar un poquito qué es lo que hacemos, a Clau, que ha permitido que nosotros también compartamos esta experiencia con los residentes y poder dejar un legado para aquellos que vienen detrás de nosotros, que son más jóvenes que nosotros y pues por tal razón empezaron la residencia después que nosotros, pero que ellos sigan con esto y sigan apoyando a este tipo de pacientes y familias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaimito. Si ven que no les estaba diciendo mentiras, es muy gratificante ver todas esas cosas lindas que haces alrededor del trabajo con estos niños y también en la medida en que trabajas en este tema, cómo pues crece el conocimiento, tu experiencia y la preparación de nuestros residentes. Entonces, muchísimas gracias. Como les había dicho, estamos entonces atentos a sus preguntas. El doctor Jorge Ramírez tiene la mano levantada. Sí, Claudia, no puedo dejar pasar este momento. En verdad que es emocionante ver en este país donde actualmente la situación política, lo de salud, nos ha llevado a vivir una situación tensa, polarizante, de ver esta excelente presentación, como lo dije, primero de un gran ser humano, porque
el conocimiento, la experiencia se adquiere, pero esos genes que tiene Jaime no son fáciles de heredar y de tener. Y sin eso, créame lo que por más conocimiento Jaime no se logra hacer todo lo que estás haciendo en bien de una niñez, de una juventud y también de personas ya mayores, como lo mostró al final en la parte reconstructiva maxilofacial. Entonces, pues no me queda más que en público agradecerle, felicitarle, decirle que siga por esta línea del conocimiento, del aporte a las clases necesitadas. Yo creo que Jaime, de una u otra forma, esto es lo que el Ministerio de Salud debe conocer. Todo el tema de acabar con nuestro sistema de salud se basa en que las regiones desprotegidas no tienen unos niveles primarios de salud. Créame lo que eso es lo de menos. La gripa, las diarreas, todo eso lo puede tratar un médico general. Pero todo esto que usted está mostrando en el Rubel, donde hace 42 años yo tuve la oportunidad de trabajar en columna, en deformidades con el doctor Álvaro Silva, son casos que solo llegan allá, solo. De los lugares más escondidos de Colombia, van subiendo niveles departamentales y en últimas, en todas estas patologías, tanto en las deformidades del sistema musculoesquelético, que eran las que nosotros tratábamos como ortopedistas, todo esto llegan con unos síndromes rarísimos que solo se ven allá, al Rubel. Y es lo que usted con ese grupo de personas están haciendo, seguirán haciendo. Esto es lo que hay que mostrarle al ministerio, de decir que no podemos dejar acabar este nivel de atención que se llama nivel 4 para querer con eso fortalecer el nivel 1. Entonces, no podía dejar pasar este momento, ¿verdad? Y expresarle nuevamente, Jaime, mi reconocimiento como ser humano y pues profesionalmente todo lo que conocemos que está haciendo de publicaciones, y me llamó de alegría saber que están preparando un libro, porque estos casos no se pueden dejar pasar. Esto tienen que servir para la formación de las nuevas generaciones, los que tenemos esa ganas de transmitir el conocimiento. La única forma para no ser anecdóticos es escribiendo, publicando, y créamelo que todos esos casos les sirven para hacerse un libro que va a ser leído a nivel mundialmente, porque son casos únicos. Case report son casos que hay que publicar uno por uno y en un libro recopilar todo. Entonces, gracias, Jaime, gracias por todo esto, por todo lo que está aportando y por todo lo que va a seguir aportando. Lo que necesite con Sebastián Yatra, tenemos una relación grande y cualquier contacto me dice y aportamos. Estoy seguro que él le va a apoyar en toda esta labor que estás haciendo y que ha venido haciendo para que todo este personal de trabajo del Rubel se sienta motivado, más que por la parte económica, porque sabemos todas las limitaciones que hay en nuestro medio en la parte económica, pero todo se puede llegar a hacer, como nos lo acaba de mostrar, con esos tutores Variante y Lizarov, que definitivamente demuestran lo que hacen, que nosotros en el sistema musculoesquelético pues fuimos los primeros en empezarlo a utilizar en todo tipo de fracturas, en fémur, en tibia, en todas las extremidades. Y bueno, aquí estamos viendo, no había visto
esas indicaciones bucomaxilofacial, como nos lo acaba de mostrar. Gracias, Jaime, gracias, Claudia, por verdad este espacio que ha sido muy, muy enriquecedor, y sigamos permitiendo lo que otras personas ya más especializadas opinen específicamente de los casos, y seguramente habrá muchas preguntas sobre esto. Gracias. Gracias, doctor. Pues en el chat hay varias felicitaciones. Miguel González tiene la mano levantada. Escuchamos a Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Claudia, Jaime. Buenas noches. En verdad es una alegría muy grande pues escucharte. Y como decía el doctor Ramírez, pues creo que más allá de la genialidad que tú tienes en la profesión, que tanto quieres y tanta pasión te despierta, pues es tu sensibilidad humana, como lo destacó el doctor Ramírez, y quienes somos tus amigos, realmente lo sentimos desde el primer momento en tu cercanía, en tu don, y realmente ese trabajo que tú haces, pues está unido con tu esencia y con tu espiritualidad, que también es algo muy importante para ti. Quería hacerte un par de preguntas que yo creo que son relacionadas. Una es, ¿qué contraindicaciones hay para este tipo de procedimientos? Y la otra es, ¿alguna vez has tenido algún caso en que tú digas, no es posible? Pues Miguelito, muchas gracias por tus saludos y tus felicitaciones. Bueno, creo que para nadie es un secreto que Cecimín siempre ha sido mi casa, mi hogar. Ustedes han sido mi familia, y pues nada, siempre en serio agradecido con cada uno de ustedes por la confianza y el cariño que recibí desde el primer día. En cuanto a tu primera pregunta, ¿qué contraindicaciones? Obviamente va a depender de cada paciente, ¿sí? En cuanto a los niños de, por ejemplo, de alteraciones de primero y segundo arco, como son secuencias de Pierre-Robin, Treacher-Collins, nosotros hemos venido también desarrollando pues unas alternativas a tratamiento. Nosotros hoy en día ese tipo de pacientes los operamos más o menos entre el día 10 y el día 15 de vida. Son los más pequeños que se operan en el mundo. Hacemos pues ese tipo de protocolos obviamente con indicaciones y haciendo nasofibros para ver que no tengan obstrucciones en otro tipo como traqueomalasias, laringomalacias, pero hacemos la cirugía sin hacerles traqueostomías ni gastrostomías. Eso es un protocolo colombiano que lo tenemos ya pues publicado y presentado en varias reuniones a nivel mundial, y es un protocolo que se ha venido ya copiando para varios países. Nosotros hemos tenido también pues la oportunidad de operar desde Argentina hasta México. Bueno, Estados Unidos, mentiras, también ya tenemos. Entonces, pues tratar un poquito de compartir esa experiencia, tratar de evitar tráqueos y gastrostomías en ese tipo de pacientes. En cuanto a los distractores de tercio medio, pues obviamente hay una cosa que es importante saber, es la viabilidad o el pronóstico de sobrevida del paciente. ¿Sí? En esto es importante hacer la aclaración, no se trata de poner material o de facturar un material por decir tengo un caso. Creo que lo más importante, lo dijiste tú, Miguel, es pensar en el paciente. ¿Sí? Nuestro core siempre va a ser centrado en el paciente y va a ser nuestra prioridad en cuanto a un tratamiento, es saber cuál va a ser el beneficio que va a tener nuestro paciente. Esa es la idea principal, y de ahí va a empezar a tener la indicación o la contraindicación para un tratamiento. Entonces, pues de pronto ahí respondo tu primera pregunta. La segunda fue, ¿cuál fue la segunda? Si has tenido alguna situación, algún caso en que tú digas, no lo hago. Bueno,
En cuanto, pues, uno sería eso, por la sobrevida del paciente, cuando hemos tenido un par de casos que por la cantidad de alteraciones que tiene, pues, o están asociados al síndrome de nuestro paciente, pues el pronóstico de sobrevida es ninguno. Pues es un caso donde, pues, es acompañar a la familia y explicar que por más que nosotros hagamos, lo que vamos a hacer es prolongar una agonía que de pronto no es justo con nuestro paciente. Entonces, ese tipo de casos, pero finalmente, en cuanto a lo que sea el doctor Ramírez, el instituto o hoy en día con la clínica pediátrica que hemos venido ya desarrollando este tipo de procedimientos, pues nosotros somos como la última esperanza de estas familias, ¿sí? Y llegan ahí y finalmente es tratando de encontrar una solución para nuestros pacientes. Entonces, pues afortunadamente en la gran mayoría de casos tenemos una solución para darles, ¿sí? Hemos tenido desenlaces diferentes, pero hemos podido tener una solución para darles y finalmente es eso, es tratar de acompañar a estos pacientes y familias y ser esa última esperanza en que nosotros podamos ofrecerles una solución. Muchas gracias por tus respuestas. A ti. Hay una pregunta aquí en cuanto al sistema de salud. Ah, perdón, aquí hay una persona también con la mano levantada. Después hago esta, perdón. Buenas noches, sí, soy Jorge Buenas Zambrano. noches, sí, señor. ¿Cómo estás? Gracias. Soy oftalmólogo, voy a preguntar algo sobre oftalmología. Vi yo que se estaba haciendo, bueno, primero una felicitación que realmente pero entonces viene lo de la pregunta. Ah, En la órbita, cuando hay unos oftalmos, vi que en el síndrome de Roberts había los oftalmos, pero al mover el músculo ya, dijéramos, cambia. Pero cuando hay unos oftalmos, dijéramos, ya en el cráneo, ya en esta parte, ¿hay alguna solución que se tenga, pues, diferente a la maculosis, que se tenga para ellos, que vaya a afectar directamente lo que es nervio? ¿Esta parte? Mi doctor Zambrano, usted me excusará, pero es que se le está cortando demasiado y la pregunta se la escucho cortada. Te la repito, ¿sí? Ahora sí, mejor. Mejor, sí. Listo. Vi que en el síndrome de Roberts había un esoftalmos y que había una alteración en la órbita, la cual se solucionó con con el arreglo, dijéramos, cráneo que tenían ahí en ese momento. Sí, bueno, eso es una. Esa es la solución que tienen ahí, pero tienen soluciones también para esoftalmos que no sean de ese síndrome, sino de otra clase de síndromes o de alguna parte que para que no vaya a afectar el nervio óptico, músculos y toda esta parte interna de órbita. Ya, muchas gracias. Ahora sí te entendí. Perdóname que no se había entendido la primera. Sí, obviamente va a depender de la patología, pero por ejemplo voy a poner un caso, por ejemplo en el síndrome, en la enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves, que es una causa totalmente diferente, tenemos que hacer otro tipo de descompresiones porque pues tú sabes que a nivel intraorbitario pues empieza a tener un aumento del contenido y necesitamos hacer unas descompresiones, entonces sí tenemos algún tipo de descompresiones con osteotomías laterales, mediales o inferiores para aumentar el continente y permitir que los globos oculares pues puedan entrar nuevamente dentro del continente orbitario. Nosotros en el Instituto Roosevelt no tenemos, pues tenemos un pero no tenemos un equipo de oftalmología de planta como tal. Tenemos alguien que va a hacer revisiones de nuestros pacientes. Entonces, como tal, pues no tenemos el manejo con oftalmo, por eso tal vez no lo mencioné directamente, porque no tengo un servicio de oftalmo internamente en el instituto. Pero pues sí, obviamente va a depender de la alteración que esté, pero pues como con el síndrome de Graves, con la enfermedad de Graves como tal, es uno de los ejemplos que podemos tener. Se hacen otro tipo de procedimientos para descompresiones orbitales, se retira grasa intraconal para pues, permitir obviamente que el ojito vuelva
a su posición. Muchas gracias. Muy amable. A usted, mi doctor Zambrano. Claudia, ¿me permite otro Ramírez. comentario? Claro que sí. Bueno, Jaime, este es un comentario con ofrecimiento. Definitivamente la tecnología 3D llegó para quedarse. Lo que le ha aportado al sistema musculoesquelético, especialmente cráneo maxilofacial, todo lo que es sistema musculoesquelético y columna, pues es muy grande, porque nos está permitiendo planificar y hacer procedimientos con más seguridad, con menos tiempo quirúrgico, con menos sangrado y con menos complicaciones. Y Colombia, de una u otra forma, me atrevo a decir que en el continente latinoamericano estamos muy bien posicionados y adelantados en esto. Yo tengo la oportunidad de ser el presidente de la junta directiva de una de las empresas que puedo decir que estamos a la vanguardia en 3D en Colombia. Y mi ofrecimiento es muy sencillo, pero es lo siguiente. La gran mayoría de estos pacientes que llegan al RUBEL, pues vienen por alguna EPS, por algún sistema de salud que paga estos procedimientos que son costosos por toda la tecnología que tienen, por todos los implantes que se utilizan, por largos periodos de hospitalización muchas veces que necesitan. Pero, Jaime, si llegan a tener algún caso interesante que por X razón no tiene ningún sistema de seguridad social detrás de él para los costos, para los gastos, me dices, y verdad que nosotros en la empresa con mucho gusto lo apoyamos en todo el tema del planeamiento y por qué no decir en la fabricación del implante 3D si se llega a necesitar, ¿verdad? Porque Pues doctor, se la para ser recibimos. patria, usted lo que necesita es personas, grupos, entidades que apoyen toda esta labor y créame lo que hoy me siento en la obligación de decirlo. Eso es hacer país. Gracias. Mil gracias, doctor, y aceptada siempre. Muchas gracias, doctor Ramírez. Bueno, la pregunta que aparece tiene que ver porque es acerca de las dificultades que se han encontrado a nivel administrativo o relacionado con el cubrimiento del plan obligatorio de salud y todas estas cosas que se han venido dando. En nuestro medio se ve mucho lo relacionado con cuál es el límite entre lo estético y lo funcional, ¿no? Entonces, algunas EPS niegan la cirugía, quizás no las sindrómicas, pero sí de las otras cirugías que se hablaron. Entonces, yo creo que la pregunta va alrededor de esto. ¿En qué puntos has encontrado mayor conflicto o dificultad a la hora de administrativamente llegar a hacer la cirugía? No todo es lo científico, no todo es conocimiento. Desafortunadamente, también debemos contar con esos criterios que algunas veces frenan el proceso y se pierde la oportunidad de hacerlo en el mejor momento. Sí, obviamente estamos en un sistema de salud pues, y que todo está mediado o guiado pues, desde la parte financiera. Pues, finalmente, veo aquí que tengo varios de los residentes y que pronto, o ya algunos ya son colegas, y creo que una cosa principal es saber describir. La historia clínica es muy importante. No hay que menospreciarla. Finalmente, si uno le puede hacer entender a la persona que está detrás de un computador leyendo un papel la situación que es, o sea, eso no se trata de mentir, ni se trata de, pero sí ser explicativo en la descripción que estamos haciendo nosotros en nuestra historia clínica. Es que es diferente poner paciente asiste con síndrome, necesita cirugía
se pide un aparato que vale 50 o 60 millones de pesos ok, autorícelo. A explicar un poco y ser en la descripción pronto de ponerle, porque seguramente la persona no está viendo una foto del paciente, no está, pero pues describir en cuanto a la parte semiológica, que de pronto eso se ha olvidado mucho porque nos hemos vuelto muy visuales y no, hemos perdido el romanticismo de mi época de escribir una carta de amor, eso ya creo que no, se manda una canción de reggaetón, entonces eso lo hemos perdido. Y yo creo que es importante la parte de la semiología, de poder describir a un paciente. Yo, bueno, no sé si hay algún dermatólogo ahorita acá, pero yo aprendí dermatología montones en cuanto a semiología. Yo no creo que alguien describa mejor que un dermatólogo una lesión. Es una cosa que uno no las está viendo, pero uno se está imaginando cuál es la lesión. Entonces, lo mismo, creo que es importante eso porque claramente hemos tenido pues dificultades que no le autorizan el aparato, por ejemplo, en los casos de los distractores de los bebés que no están pudiendo respirar porque no tienen mandíbula, la lengua está tan atrás que no puede respirar. Y le dicen, no, es que, sí, como justifique, y uno dice, Dios santo, pero es que le estoy mandando la saturación de oxígeno y no. Entonces sí, como todo, pero también creo que llega un momento donde se han dado cuenta que la labor que hacemos, que no estamos buscando en facturar 10 códigos en un solo paciente, sino que realmente lo que estamos tratando de hacer es lo que necesita el paciente. Eso nos ha facilitado finalmente que en estos años para muchas de las EPS sientan que el instituto no es un centro donde estamos tratando de cobrar más, sino estamos un centro que se ha vuelto un aliado de solucionar una situación de un paciente que ellos han tenido en 4 o 5 hospitales y que finalmente llega remitido al instituto para encontrar la solución a un problema. Sí, eso es muy útil lo que tú dices, porque también desde el punto de vista de la historia clínica, a veces por eso se puede frenar una autorización o una interconsulta. Bueno, qué bueno que aquí hay varios residentes que nos están escuchando. Estamos atentos a sus preguntas. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo tengo una pregunta desde el punto de vista académico. Pues les cuento que Jaime Andrés recibe a los residentes de 4º año, es el último año de la residencia de cirugía maxilofacial para una materia que se llama anomalías craniomaxilofaciales, es decir, lo más complejo. Son residentes que ya han pasado por varias rotaciones, por muchos hospitales, y con todo y eso llegan con muchas falencias. Yo quisiera que nos contaras en qué ves oportunidad de mejora en cuanto al proceso académico, en qué podrían mejorar ellos y en qué podría mejorar la universidad en ese proceso, también para mejorar la atención a los pacientes y eso también se ve retribuido en mejorar la calidad de nuestra educación. Es mucho, yo creo que cada ser humano es diferente y parte de nuestra labor como docentes es aprovechar esas cualidades que tiene cada uno o esas falencias con las que venga cada uno. Es entender en qué le cuesta más a cada persona. Eso creo que es parte de nuestra labor docente. En cuanto, yo no digo que sea una falencia, sino creo que es como sociedad, nosotros debemos ser un poquito más receptivos en cuanto a escuchar a estos pacientes. Los que han estado conmigo saben que yo atiendo al paciente particular y al paciente institucional exactamente igual. Para mí no hay diferencia. Y se los pongo desde el otro lado. Estos pacientes, los que han estado ahí, muchas veces llevan 1 año esperando una consulta con nosotros. 1 año, ¿sí? Por la situación que haya sido, porque los han mandado a otras instituciones y eso. Y a veces llegan tarde
y pues decirles también como, bueno, perdió la cita, no es tan fácil. O sea, uno piensa, dice, doctor, es que vengo de 8 horas en un bus con el niño cargado. Entonces, es también entender un poquito la situación del otro. Creo que yo a veces no tengo consulta con mi residente, sino tengo conversaciones y lo que siempre les digo es, ¿usted qué cree que el paciente tiene en la cabeza? ¿Que usted opera diferente a otro? El paciente no tiene ni idea de si uno opera diferente a otra persona o qué tan bien opera el doctor o qué tan mal opera el doctor. Eso el paciente o viene porque le tocó en cuanto a la situación cuando es por un seguro, o porque pues alguien se lo recomendó en cuanto es una consulta particular. Pero el paciente no tiene ni idea de cómo opera uno, ¿sí? El paciente en eso no, pero el paciente sí sabe cómo lo atendió. Eso sí lo va a tener claro siempre. Y eso es la invitación, yo creo que a cada una de las personas que están es, ¿qué más podemos dar de nosotros en una atención a un paciente? ¿Qué tan diferente podemos hacer sentir a los pacientes? Eso sí va a haber en cada uno. Creo que eso es algo que nosotros podemos cambiar día a día. Es sencillamente, como muchas veces les digo, es tratar de mejorar, y eso lo aprendí también de mi maestro en el posgrado, que él siempre me decía, Jaime, yo le voy a pedir una sola cosa a usted, es trate de mejorar un 1% cada día, que al final del año usted va a ser 365 mejor que al principio. Y yo me lo creí, yo me comí el cuento. Yo la verdad me comí el cuento y yo, como le decía a veces, yo tal vez no fue 365% mejor, porque algunas veces, como todos, me cansé, no quise estudiar, pero por lo menos el 300 lo trataba de dar. Y tal vez esa es la invitación de que uno pueda dar un poquito más a esas personas que en serio han pasado por unas situaciones muy difíciles. El último caso, no hice 7 embarazos, nace su chiquita con todo el deseo de papás, con una situación bien compleja, y ellos deciden darle la oportunidad a otro chiquitín de venir a este mundo con las situaciones que ya habían tenido antes. Yo pues creo que aprendo más yo de ellos que ellos de mí, ¿no? Sí, claro, yo creo que eso te devuelve la esperanza. Si es que alguna vez la pierdes, una situación de esas sí le cambia a uno la perspectiva de su mundo, de su situación. Pues Y, veo que no hay más preguntas ni intervenciones. No sé, doctor Ramírez, si usted quiere decir algo más. No, no sé, pues sí, creo que se le ha dado la oportunidad a todos para que hablen, opinen. Creo que ha sido muy clara la presentación. Y antes de terminar y hacer el cierre oficial, como es nuestra costumbre, vamos a promocionar nuestra próxima reunión, que es la número 169, que está programada para el martes 11 de julio. Y es un tema muy interesante. Los migrantes en Colombia llegaron para quedarse, y pues la presentadora va a ser la doctora Miriam Hassan, que es periodista, comunicadora, doctora en políticas de gobierno, magíster en comunicación, y la moderación nos lo va a hacer José Luis Ramírez desde Washington. Entonces, todos invitados para de hoy en 8 días, exactamente a esta misma hora, a esta, para mí, excelente tema, porque pues es la pregunta que nos hacemos. Llegaron para quedarse y ella es la que nos lo va a resolver. Para terminar la reunión, nuevamente agradecerle a Jaime, a la doctora Claudia y Jaime, así en 2 minuticos, ¿qué último mensaje nos deja a todos los
que estuvimos hoy acompañándolo sobre estas malformaciones cráneo-maxilofaciales. No, pues finalmente es que todos tenemos una forma de ayudar a los demás. Creo que todos aportando un poquito de lo que somos, de lo que tenemos, podemos cambiar pues este mundo. Les voy a dejar finalmente el mensaje que yo tengo en mi WhatsApp. Siempre se lo dejo a todos, es: sueñen en grande, planeen bien, trabajen duro, sonrían siempre y los milagros van a empezar a suceder. Eso sería lo último, mi doctor. Muchas gracias nuevamente. Gracias, bonito mensaje. Y gracias a todos los asistentes. Buenas noches y a Buenas descansar. noches. Muchas Buenas gracias. Bendiciones. Gracias a Buenas todos. noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que descansen. Bueno, Gracias, igualmente. noches. Hasta luego. Gracias, todos los gracias. Buenas noches. asistentes. Feliz noche. Bueno.